ley de infraestructura, vital, y creo que hay una que está muy bien y es de darle algún toque. O sea, nunca vas a tener una ley que todos estemos contentos, pero sí una ley que nos permita avanzar y que estemos conscientes de que el más beneficiado tiene que ser el Estado. La ley de competencia, ¿verdad? Es un retroceso la ley de competencia que está ahorita, de la que presentó la UNE en el 2016. Esta es un retroceso y nosotros no tenemos ahorita la ley, pero sí tenemos las líneas de investigación para hacer y poder, si nos da tiempo, porque ponerle, ¿qué hubiera pasado? ¿Verdad? Viene y se aprueba esta ley ahorita en marzo que se presentó, y bueno, y CNE queda, bueno, ahora ya no hay que presentar la ley, que pues es mejor tener una ley a no tener nada, no la que está ahora, pero le hubieran dicho, bueno, démosle, pasémosla, porque es mejor para Guatemala tenerla, aunque sea anticompetitiva, pero porque después ya le puedes hacer cambios. Pero bueno, al final no se dan estas leyes, entonces seguimos en una fase de investigación, porque lo que queremos es que cuando se presente, cuando se dé y se hagan el cabildeo, ¿verdad? Todos los actores opinen en modificar ciertas cosas, pero que no sea algo que nos retroceda y se vuelva a parar y se engavete. Rodrigo, hablando un poco, bueno, porque es importantísimo, digamos, cuando uno pues tiene una organización así, ¿verdad? O una empresa incluso, ¿verdad? Tener, digamos, una especie de plan estratégico, ¿verdad? Ciertos lineamientos que los orienten a ustedes sobre qué se va a estar trabajando en el año o en mediano o largo plazo, digamos. ¿Cuál diría usted que es ese justo plan que tiene el CNE? Digamos, ¿en qué ejes, qué se basa, sobre qué trabajan pues a mediano y largo plazo? Buenísimo, sí. Bueno, y ahí va el tema de asociar, o sea, agarrar más asociados. Ese es nuestro eje muy importante. No ha sido fácil. O sea, no. Tengo muchos amigos que dicen, yo quiero estar ahí, pero no quiero estar ahí. ¿Por qué? Les da miedo, no ven todavía. O sea, hay gente que tenemos cierta visión, no tenemos miedo, ¿verdad? Y tenemos como ese drive de decir, me meto y hago. Hay empresarios en Guatemala, y conozco muchísimos, están cómodos. O sea, yo estaba cómodo, estoy cómodo, pero de cierta manera hay una comodidad aquí que dije, yo puedo hacer algo para Guatemala y puedo estar mejor y puedo hacer que las empresas estén mejor y que seamos más empresarios y que las empresas grandes sean empresas así en la bolsa de Estados Unidos y aquí tengamos una bolsa y que estas empresas mega grandes que tenemos en Guatemala estén así como top en el mundial. Entonces eso es importante y ahí ha ido costando y poco a poco vamos a ir teniendo algunos importantes, ¿verdad? ¿Qué le llamamos importantes? Aquellos grandes, ¿verdad? Que dice, me preguntaban, ¿y tú cuánto aportas al PIB? Y yo, wow, qué pregunta más dura, pues, o sea, el punto 1, no sé, hagamos las cuentas y sacamos la mate. Ah, no, pero es que esta empresa sí aporta al PIB, tiene no sé cuántos empleados. Ah, ok, o sea, ese es importante. No tan importante como el que también viene, que es el único empleado. Para nosotros, con que tú factures, estás adentro. O sea, con todos los demás. Facturas, tenés bien, estás con el día al azar. Entonces es como que uno de los ejes. Otro eje es mantener la relación, ¿verdad? Con las instituciones, o empezar a hacer una relación con las instituciones del Estado para poder aportar. Nosotros no queremos voto. El CNE no busca tener un voto en las instituciones del Estado, busca tener voz, busca decirles, esto es para nosotros importante. ¿Por qué es importante? Porque va a generar competitividad, va a generar esa gobernanza económica. Decirle a las instituciones, ustedes tienen que tener ya un gobierno corporativo, pues, o sea, no puedes tener a tu hijo, a tu empleado, al de confianza, a toda la gente de tu comunidad ahí cuando no tiene el expertise. Entonces eso es importante. Seguir en el tema de investigación. Yo creo que Guatemala necesita su data. Sí. Tenemos el Instituto Nacional de Estadística que está ahí últimamente de adorno. Nos da data, pero nadie le cree. O sea, pucha. Totalmente. A veces decimos que el país está sobrediagnosticado y yo de verdad que siento que al revés. O sea, falta comprender todavía un montón de problemas que tenemos. Y no, de verdad que felicitaciones por ese esfuerzo que están haciendo. Digamos que es algo que a muchas empresas han estado haciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Que han participado
en la gremialidad, han participado en cámaras donde miran, digamos, esos espacios para hacer justamente lo que ustedes están haciendo. Entonces, qué bueno que también estén sumándose a ese esfuerzo que ya hacen, digamos, muchas empresas que pequeñas, medianas, grandes, que han estado justamente esos mismos temas, ¿verdad? El tema de infraestructura, el tema de transporte, muchísimas asociaciones han estado luchando por eso también, y es bueno sumar más voces, ¿no? Creo que eso suma bastante. Y tal vez con respecto a uno de los temas que mencionaste, Rorio, me llamó mucho la atención, ¿verdad? El tema de las representaciones, digamos, ha sido uno que no sé si ustedes lo han mencionado en algún momento muy particularmente, pero sí algunas otras, digamos, actores políticos, ¿verdad? Movimiento Semilla también presentó y no presentó, porque al final uno no puede encontrar la iniciativa de ley en la página del Congreso, ¿verdad? No está. De retirar, digamos, un poco al sector privado que tiene, digamos, ciertas representaciones, ¿verdad? ¿Qué piensan de eso? Digamos, ustedes ya nos decías un poco que es importante tener una voz, ¿no? Y asociarse en ese sentido, pues siempre es bastante útil. Pero bueno, no sé, digamos, si Semilla mira que tal vez no es tan fácil aprobar una iniciativa de ley para sacar al sector privado de ciertas representaciones, de tal vez meter, digamos, o aprovechar otras asociaciones empresariales para ocupar esos espacios. ¿Qué pensarías, digamos, de eso? Sí, mira, José, yo creo que hay tres instituciones del Estado que están en la Constitución, ¿verdad? Y que es imposible quitarlo, hay que cambiar, y hay que hablar otro tema, otro episodio para hablar de las reformas de la Constitución, que yo creo que es momento, en algún momento, de que hay que hacerlo. Las demás, que creo que son 56 días, se han ido dando en el transcurso de estos 50 años, ¿verdad? Ha sido necesaria probablemente, ¿verdad? O sea, nosotros yo personalmente no pienso juzgar ni ser anacrónico en el tiempo y por qué se hizo esto. Creo que nos tenemos que basar en lo que estamos viendo hoy. Hay un miedo, o sea, si tú me preguntas, si vamos a quitar al sector privado de la Junta Monetaria, ¿a quién vas a poner? O sea, claro. si hemos mantenido una macroeconomía tan estable, ¿por qué? ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Y a quién vas a poner en el IX? ¿A quién vas a poner en el INE? Ese es el miedo. ¿Por qué? Porque no tenemos la confianza o no hemos logrado llevar al Estado a funcionarios públicos, claro, que realmente den la talla. Sí, no hay procesos de profesionalización dentro de las instituciones públicas. Sí, entonces yo no creo que sea como un borrador, un liquid paper y se acabó el sector privado adentro de las instituciones. Eso no, y da miedo. Pero sí hay que tomar en cuenta de que nosotros sí vemos que el corporativismo, ¿verdad?, en general, mundialmente, no es fácil llevarlo a cabo. Tiene que ser bien estructurado, y tiene que ser estructurado principalmente para el beneficio del Estado. Y ahí, cuando entonces viene alguien de la San Carlos, ¿verdad?, de la Universidad de San Carlos, que lo escogió ahí el tío y lo metieron de forma fraudulenta, y entonces tú lo tenés en la silla de la institución, tiene sus, ¿verdad?, o sea, tiene sus intereses, claro, para favorecer a los que están atrás, ¿verdad? Lo vemos poner en las comisiones de postulación que se pervirtieron totalmente. Sí. O sea, yo soy miembro de la Marro y decís, pues, ¿qué pasó en la Marro? O sea, ¿por qué tiene que estar ahí escogiendo al fiscal general? ¿Verdad? Entonces hay que replanteárselo. Creo que más adelante, cuando esto se vaya generando esa confianza de funcionarios públicos, expertos en el tema, honestos, ¿verdad?, donde la corrupción sea impensable, este funcionario público va a decir, voy a velar por los intereses del pueblo, del Estado. Sí. Y ahí entonces pensar en decir el empresariado, porque la Constitución dice el sector privado, no dice tal y tal gente. El sector privado, que lo representamos ya muchos. Incluso te digo que una representación increíble que ha sido dejada atrás son dos: los migrantes y la comunidad indígena. Claro. Esos manejan un PIB, que esos sí manejan PIB también.
Entonces, que tengan voz, Sí. pero voto, eso hay que verlo, hay que corregirlo, porque no está funcionando, ¿verdad? Y es por eso que tenemos pues los indicadores que yo esperaría que ustedes conozcan. Pero tal vez, digamos, como que aterrizando en la pregunta de ¿qué pasa si en el gobierno de Arévalo los proponen a ustedes para integrar una junta directiva? Digamos, hay dentro de diferentes leyes, ¿verdad? Porque hay unas que están normadas a nivel de ley, algunas representaciones sí son un poco más explícitas y dicen la cámara de tal y tal, hay otras que dicen el sector agrícola o el sector financiero y hay otras que tal vez son incluso más amplias todavía. Pero si el gobierno de Arévalo les hace alguna invitación y les dice queremos que ustedes representen al sector privado, digamos, dentro de cualquier junta directiva, ¿es algo que ustedes considerarían? No, No. definitivamente no nos interesa eso. Nos interesa tener voz. Claro. O sea, sí poder apoyar al otro gremio, o sea, al otro sector privado. Yo creo que las cámaras lo tienen claro, o sea, son cámaras que vienen desde hace años, buenísimas. O sea, eso ya está y sé que tienen investigación, sí tienen buenas bases, buenos técnicos. Yo creo que esto es de ponernos de acuerdo y poder lanzar un proyecto para estas instituciones en donde la voz se oiga y que nuestros funcionarios, porque el corporativismo no es solo el sector privado, No, sí. es que eso es lo que nosotros vimos, saca a todos, pero pone a gente que te represente y que tengas toda la voz para decir, bueno, pongámonos de acuerdo y avancemos, pues. O sea, Guatemala puede avanzar a niveles. Nosotros hemos considerado de que Guatemala, si la lucha contra la corrupción se pone como un estandarte primordial para todos, ¿verdad? Y como un eje transversal, que sea algo sistemático y estructurado hacia adentro y no hacia afuera, ¿verdad? Como está ahora, que es una corrupción. Creemos que Guatemala en 5 años frena la migración irregular y empezamos a ver indicadores que están en retroceso, por lo menos que avancen o por lo menos ya que paren, porque seguir avanzando hacia atrás, creo que Camboya y países así que vos decís, no puede ser que estemos a esos niveles y estábamos del otro lado. Rodrigo, iríamos hablando del tema de corrupción, que es el que está de moda ahorita. Siempre se ve al empresario, ¿verdad? O al sector, bueno, privado, tradicional quizás, como un dios, ¿verdad? Que debería de resolver todos los problemas del país. Y digamos, ¿qué aporte podría decir usted que desde el CNE buscan o quieren hacer, digamos, alguna especie de proyecto, no sé, para justamente buscar erradicar, pues, temas importantes, por ejemplo, como la corrupción, ¿verdad? O sea, digamos, ¿qué puede estar haciendo o qué quisiera hacer el CNE para realmente decir nosotros, este es nuestro granito de arena, por ejemplo, en este tema que consideramos tan importante? Buenísima pregunta. Nosotros ya lo estamos haciendo. Para nosotros, el organismo judicial y la persecución penal en el tema de corrupción es vital. O sea, no podemos estar con un ministerio público y un organismo judicial del otro lado, al servicio de las mafias y no al servicio del pueblo, al servicio del ciudadano. Nosotros desde la expulsión de Juan Francisco Sandoval hemos estado comunicándonos, expresándonos, el tema de la reelección de Consuelo Porras. 3 veces nos comunicamos que esto no, o sea, desde que empezó la elección, cómo debería hacerse, por qué no había que volverla a reelegir, cuando ya estaba pasando todo otra vez, no, por ahí no va. Y creo que hoy nos damos cuenta de todos que eso no había que hacer. O sea, está la democracia, ya no es tema de corrupción esto, sino ya es tema de caer en un estado, un país paria internacional, un caos diplomático, caos en Guatemala. O sea, yo no sé si ustedes se han perfilado cómo vamos a estar si simple, quitan la personalidad jurídica de Semilla y Semilla no puede recibir. O sea, todo esto que Roberto Jesús está como visionario, que le digo que ojalá que tu bola de cristal se quiebre. O sea, eso sería lo peor que puede pasar. Entonces nosotros sí creemos que el sector privado tiene voz. O sea, somos los que producimos el día a día aquí. Somos los que pagamos impuestos. Y sin impuestos el Estado no se mueve. No creo que el sector privado tradicional tenga la culpa de todo. Para nada.
No, esa es culpa de todos. Nosotros todos somos ciudadanos. Todos. No, me refiero más a que buscan que el sector privado resuelva, digamos, todos los problemas del país, ¿verdad? Así como, no sé qué, ¿verdad? Así como, por ejemplo, corrupción, el sector privado podría estar haciendo más, ¿verdad? O claro. Emprendimiento, el sector privado debería poder, no sé, digamos, como, ¿qué están haciendo ustedes realmente como aportes concretos para abordar temas como la corrupción? Pues mira, eso principalmente exponerlos, pero creo que la sensación se da principalmente del 2015. Ok. Cuando el sector privado frena sus operaciones, se cae un presidente. Es que no fue el sector privado, no, es que fuimos todos. Fueron las universidades las que empezaron, fueron después los grupos, ¿verdad? Pero se sintió ese apoyo, ¿verdad? Porque tal vez no fue al inicio, sino fue como que qué sé yo, ese 28, no me acuerdo cómo se llama, qué fecha 25A. fue, pero 27 creo que fue. 27 o 25. A mí no me ¿verdad? pregunten, yo 25. estaba en otro... Yo estaba en pañales. Ponerle mañana. Entonces yo lo que he sentido Es es de que esa percepción de que esperamos mucho de ese sector privado 25. cuando se dan los bloqueos, ¿verdad? Exacto. Como que... O sea, el bloqueo y otra vez nosotros no podemos pasar. Es un relajo y los bloqueos, entonces se percibe que cuando el sector privado se ve mal, se ve con ya que nos cuesta nuestros bolsillos, ahí entonces ya se arregla la cosa. Eso creo que es algo muy de la colonia, ¿verdad? O sea, muy de... Entonces el sector privado nos va a arreglar todo. Y yo lo veo nosotros tenemos una finca, somos sexta generación. Y te digo, los problemas que tenemos con las comunidades es eso. Llega y mire, ¿y cuándo me va a dar ahorita el agua? ¿Y por qué no me da el cableado? Yo quiero pasar por aquí con mi calle. Yo cuando tomamos posesión les decimos, disculpen, pero la época de mi abuelo se acabó. Mi abuelo era feliz regalando todo, mis abuelas no digamos, porque tenían esas ventajas probablemente, pero mal hecho porque los acostumbraron. Entonces ahora creen que todo lo arregla el empresario, todo lo arregla el sector privado. Y la lucha contra la corrupción, por un lado es esa percepción. Pero ¿por qué la lucha contra la corrupción sí lo podemos parar los empresarios? Porque la corrupción es de dos vías. Cohecho activo y cohecho pasivo. Aquí hay abogados, ¿no? No. Pero, Gracias a Dios. Pero está eso, para que me corrijan, por favor, si está bien mal. Sí. Hay activo y El pasivo. cohecho activo y pasivo. Sí. No existe uno sin el otro. Entonces a mí llega la SAT o aduanas y me dice, mira, quieres entrar tu furgón, tienes que pagar tal cosa, déjamelo ahí. Hasta que eso se arregle. Ah, no, aquí va, bajo la mesa. Claro. Entonces el empresario puede parar la corrupción, sí. Y Rodrigo, una pregunta, tal vez cambiando un poquito de tema y regresando a lo que Marinés te estaba preguntando acerca de la estrategia o ese plan que ustedes tienen en el CNE. Si no recuerdo mal, en los principios del CNE ustedes hablan acerca de un término muy interesante que me gustaría que lo explicaras un poco más, y es este término de la nueva gobernanza económica, ¿no? Ustedes buscan fomentar esa nueva gobernanza económica, pero ¿a qué se refieren exactamente con este término y qué es lo que buscan hacer? Sí, mira, un eje importante es el clima de negocios, ¿verdad? Ley de competencia. Para nosotros creemos y no lo afianzamos, creo yo, es como algo que creemos que nosotros lo pusimos sobre la mesa, pero tal vez ya viene desde antes. Ley de competencia en todos los países, solo Cuba y Guatemala no tienen. Ha demostrado en muchos papers en economía, y ahora me ha interesado mucho estudiar eso, en donde la palabra en español, el welfare de la sociedad, se ve catapultado para arriba con la ley de competencia. O sea, tú entras a niveles de poder atraer la inversión extranjera inmediatamente, como lo hizo Costa Rica, y ustedes ven las gráficas de la inversión extranjera directa de Costa Rica, y se ve que es desde que pone la ley de competencia. Chile, no digamos. Entonces ese es un eje importante, cómo mejoramos el clima de negocios. Ponte tú también el tema de la formalización del trabajo, o sea, esas propuestas que también puede ser del Ejecutivo, pero hay muchas leyes que cambiar. La formalización del trabajo es vital, o sea, esto no podemos seguir siendo 70-30, 70% informal, pero hay que atraerlos de bien, pues yo no le voy a decir al tiendero, ahora me pagas IVA, ISR e ISO, cuando todos los empresarios sabemos de que cuando cae el ISO, cuando cae el ISR, uno está como, wow, o sea, tienes que tener bien estructurada tu empresa en tema de impuestos
para no quebrar. Entonces al tiendero, que día a día, al empresario, los ganaderos, estuvimos hablando hace poco del tema de los ganaderos, o sea, no los tienes que incentivar, o sea, ellos no van a llegar de la nada 8 de la mañana a decir de aquí está el impuesto. Lo otro es, tenemos que modernizar el trabajo, o sea, el Ministerio de Trabajo tiene que tener una rápida modernización. Esas son cosas que tenemos que nosotros que avanzar porque estamos estancados. Jornadas medias, jornadas laborales, el tema yo soy ginecólogo, entonces veo cómo mis pacientes sufren de decir, tengo 3 meses, ¿verdad? 3 meses para lactancia, de maternidad, y ahora el ICS ya no te deja llegar hasta el final, sino a las 36, 34 semanas, y entonces a los 2 meses y ahí tenés a la paciente otra vez de vuelta al trabajo. Y eso que ha demostrado, no de que porque siempre así, no contrates mujeres, mira, fíjate que se va a embarazar, y peor si le gusta tener hijos, ya va a tener 4, entonces nunca la ves en la empresa. Sí. Y no ha sido así, está visto en Guatemala así. Pero la inclusión de la mujer a la parte laboral tiene que ir metida con esa modernización, decir, tú te vas 6 meses y cuida a tu hijo y sea una familia, y eso va a incentivar un trabajo feliz, digno, decir, yo llego a mi empresa porque... Entonces, por ahí va eso, el tema de infraestructura. El Estado no se va a dar abasto. Si ustedes dan cuenta, 107 mil millones de quetzales, tú tenés en funcionamiento creo que el 90%. Sí. Entonces, ¿en qué vas a invertir? Entonces, ¿qué tiene que ver? Empresas que vengan a hacer alianzas público-privados, concesiones. Vimos la concesión mal hecha de la autopista Palinos-Quinta. Yo me acuerdo cuando yo me iba al puerto en la vieja, y cuando sale esta uno dice qué nave, pero al final ya no pasó nada, y 25 años después que lo viví, ahí está, la autopista está bien, ojalá siga así, sin la concesión, pero nos conviene, tal vez esa no porque ya está en el estado, pero sí nos conviene un anillo metropolitano. Claro. ¿Verdad? O sea, que lo haga una empresa internacional, y yo creo que Guatemala puede hacer esos trabajos. Yo creo que hay capital, yo veo los capitales de los bancos y uno dice, aquí puedes hacer. No, realmente creo que hay tanto potencial que tiene nuestro país por explotar, y muchas veces se dice, o se tiene esa como idea o paradigma que en Guatemala gobierna el sector privado, no gobiernan los grandes empresarios. Y yo digo, es muy evidente, si gobernaran los grandes empresarios tendríamos carreteras, ¿no? Tendríamos puertos, no tenemos carreteras, no tenemos puertos. Aquí tenemos un problema en donde, pues, evidentemente la élite política está completamente distanciada de las necesidades del sector privado. Eso es evidente. Salimos a la calle, están deshechas. Lo primero que te andan jodiendo los empresarios que quieren es carreteras, ¿no? Sí, obviamente. No las tenemos. Entonces, como que es un poco contradictorio tener como ese paradigma de decir, el sector privado, cuando no, ojalá, ¿verdad? De verdad, porque temas de formalidad, temas de IX, que el Estado pague su deuda al IX, ¿verdad? Es algo que todos los empresarios formales que pagan el IX de sus empleados desean. Entonces es un poco paradigmático eso, y no resuena mucho lo que dices. Son cosas que han estado constantemente, ¿verdad? Los empresarios luchando desde hace muchísimos años, décadas incluso, pero no hay modo, ¿verdad? Que la élite política decida priorizar las necesidades de los empresarios. Y hablando un poco del futuro, Rodrigo, pues Arévalo gana esta segunda vuelta. Hablábamos un poco de la situación tensa que hay, ¿no? Alrededor del ambiente, respecto a qué podría ocurrir con el partido Movimiento Semilla. Ganaron una plataforma anticorrupción, digamos, muy como la narrativa que tienen ustedes también. Las expectativas están muy altas. Tienen una bancada que, si no es pequeña, es la tercera fuerza, digamos, sí. y realmente es un poco complicado. Y estamos, pues, discutiendo ahí en diferentes espacios, o está escuchando el tema de gobernabilidad, ¿no? Cómo brindarle gobernabilidad al próximo gobierno. ¿Qué piensas de eso, digamos? ¿Están dispuestos ustedes también a formar parte de un consenso para buscar esa gobernabilidad que permita todas las necesidades de los empresarios del sector privado, y también, digamos, que se plasmen y se logren ejecutar? Sí, la gobernabilidad para Arévalo es un reto, ¿verdad? Primero porque se cree que por ser un partido joven no tiene los cuadros, ¿verdad? Entonces, aquí a todos nos dan ganas de decir, pone aquí al ministro, o sea, ¿a quién vas a poner de ministro? Y lastimosamente, por el momento político que estamos viendo, y que no es primera vez, o sea, creo que Conde fue el único que dijo, este es mi
pues, gabinete no le sirvió de nada. No me acuerdo. Saber. Sí, el día antes de las elecciones, de la Puede segunda ser. vuelta. Bueno, igual había, y es que es complicado, complejo el tema, porque yo creo que las personas que un presidente electo elige para su gabinete mandan un mensaje importantísimo, evidentemente. Muy importante. Y va a haber una problemática, porque tanto Sandra Torres como Bernardo Arévalo dijeron que iban a presentar su gabinete y al final no lo hicieron. O sea, entendemos que es complicado y Y ahora lo entendés, o sea, Sí. si me preguntas, mira, vos vas para ministro de salud, yo le digo, está bueno, te acepto, pero espérate al 14. sí. Porque si no, viene el Ministerio Público y me inventa que me robé un chicle. Y ya estuvo. Puede ser. Porque es lo mismo robarse $1 millón que un centavo. ¿Ah? Entonces te ponen el caso. Entonces yo sí entiendo que esta vez es muy difícil presentar a tu gabinete. Pero creo que esa es vital, que todos nos unamos a decir, este es para este puesto. Este es el guatemalteco ideal para este puesto. No es el que yo quiera y el que a mí me va a convenir. Es quién es el mejor ministro de salud en estos momentos. A veces puede ser un doctor. Yo te diría, ojo con eso de poner Sí, a veces doctores. es mejor un gerente, dicen. Para Un buen Sí, gerente, sí, cabal. por supuesto, Sí. porque las carreras de medicina no te enseñan a eso. No, es un puesto, y realmente Administrar. un ministro es un puesto, digamos, mucho más político y administrativo, Total. porque puede ser un doctorazo, puede ser el mejor cardiólogo del país, pero Exacto. Bueno, lo mismo en economía, sí. en infraestructura. O sea, necesitas a alguien ahí en infraestructura que llegue a quitar esa corrupción que nos tiene mal. O sea, yo creo que todos estamos... creo que las carreteras a todos nos unieron en la lucha contra la corrupción. Totalmente. Entonces esa gobernabilidad creo que sí. O sea, nosotros, si nos da la oportunidad, ¿verdad, Arévalo? Porque esto ya lo decidió el pueblo, ¿verdad? O sea, y contundentemente. Sí. Entonces decir, bueno, tengo estos cuadros, presento pero primero tiene que aceptar y lo mismo tiene que hacer la Cámara de Industria, la Cámara del Agro, la Cámara, en sus diferentes momentos decir, presento estos 3 y como que si fuera tu entrevista de trabajo. Llegas y hay 10. ¿Va? Sí. O sea, quiero ver el Y currículum. una pregunta, Rodrigo, ustedes tal vez, bueno, no quisiera generalizar que todo el CNE, pero ustedes simpatizan con las ideas del movimiento Semilla. ¿Ustedes creen que si en dado caso pues alguno de ustedes les propusieran algún puesto, lo tomarían, lo aceptarían? Sí simpatizamos, o sea, creo que de los partidos políticos que habían, y principalmente después de segunda vuelta, no fue muy difícil simpatizar con Arévalo. Nosotros somos apolíticos, ¿verdad? Entonces logramos hacer entrevistas con la mayoría de candidatos. Suri Ríos no aceptó, Sandra Torres nunca aceptó. Lo que pudimos entrevistar fue a Tono Coro. Tratamos de que CNE fuera un ambiente donde la política fuera para todos, donde se presentaran las ideas en base a la gobernanza económica. O sea, nosotros no entrevistamos al azar, sino esto es CNE, este es el tema para nosotros, es empresarial, ¿verdad? Entonces el tema de la alcaldía era mucho de cómo quitar el tráfico, cómo atraer inversión a la ciudad, ¿verdad? Cómo hacer que esta sea una ciudad mucho más potente económicamente. Creo que entre los empresarios que hemos hablado en estos momentos, ninguno estamos en el ambiente político, ¿verdad? Y los que estamos en junta directiva y en comisiones estamos muy concentrados en CNE y en nuestras empresas. Todavía creo yo que para nosotros sí somos piezas claves en las empresas. O sea, yo no puedo muchas veces irme de viaje y desconectarme. Menos de doctor, pero empresarialmente hablando, donde yo siempre está eso. Tengo que hablar con el gerente y estar pendiente, que estás a congresos médicos. Fuimos a Medellín ahorita, preciosa la ciudad, por cierto. Ese es otro tema, ¿verdad? Del metro, tener un buen... Todo, o sea, tienen las empresas públicas de Medellín. Sí, es cierto. Eso es otro eje, va a decir, wow. Y ponerle stand en Medellín, me llamaban, que mira, que el furgón, ¿qué hacemos? Bueno, entonces, como que dependemos mucho. Entonces, salir a la esfera política en estos momentos, para nosotros como empresarios no es el momento, pero sí es el momento para decir, estos son los currículos Claro. de la gente que hemos investigado, que muchas veces sí conocemos,
¿verdad? Y que sí están dispuestas a tener el cargo. Pero la decisión, creo que en estos momentos no vamos a girar la aguja del gabinete de Arévalo para decir, como vino CNE, entonces sí pasa adelante. Como no tenemos, no creo que estemos en esa posición en este momento, pero sí para decirles, aquí está el apoyo y simpatizamos, creemos que es una agenda, un plan de gobierno mucho más elaborado. Yo no había visto un plan de gobierno nunca, ni de Arzú, ni de Berché, ni Colom tenía un poquito, pero tú ves las diferencias de planes de gobierno y el plan de gobierno es un wish list. No es así va a pasar, nadie sabe qué va a pasar mañana. Sí, es cierto. Entonces, pero está bien, o sea, decís, bueno, por lo menos se atrevieron a hacer una estructura de cómo van a salir los fondos. Y se basa mucho en la lucha contra la corrupción, que para nosotros es lo más importante en este momento en Guatemala. Rodrigo, ¿cómo ve usted, digamos, que dos visiones empresariales distintas, o bueno, primero tal vez quizá la primera pregunta en las dos que voy a hacer es, ¿en qué se diferencia, digamos, la visión empresarial que tiene el CNE a la visión empresarial que tiene hoy el sector privado tradicional, como casi primero? Y segundo, digamos, cómo esas dos visiones, desde su punto de vista, si son distintas, coexisten o aportan al panorama económico y político en el que estamos atravesando, digamos, de qué forma esas dos visiones, si es que son distintas ahorita al momento de explicarlas, aportan a este panorama económico y político. Yo creo que compartimos bastante. Sí, de lo que escucho. La visión. O sea, yo no veo ahí. Yo te diría que la palabra que yo utilizaría en diferencia es modernos. O sea, el sector privado se tiene que modernizar. Y si en la medida que se modernizan, van a entender un poquito los cambios que pueden generar. Con eso te digo, o sea, siento que esa modernización hace falta de ese lado. Se ve, se tiene en algunos cuadros, se ve muchas fundaciones muy bien, ¿verdad? Pero necesitan ese impacto que está generando. No sé si ustedes han oído de esto, que sí, en la vida, o sea, hay momentos donde cambia la vida, o sea, la Revolución Francesa, o sea, ¿por qué pasó la Revolución Francesa? Cambió la vida para siempre. Esto creo que son los momentos de Guatemala. Esto está cambiando. Yo lo pongo, yo tengo un hashtag, Guate está cambiando. Increíblemente. ¿Por qué? Porque veníamos tan hacia el abismo que se empezó a ver ese cambio y lo viste en las elecciones. No, yo creo ¿Qué que significa modernizarse? Creo yo, tal vez esa es como la pregunta, ¿no? Modernizarse es entrar al 2023, al siglo XXI, con tus políticas, con tu forma de incidir, ¿verdad? Con tu forma de pensar. O sea, no estás viviendo en 1960, vamos, en la Guerra Fría, el comunismo, o sea, el miedo que entre el comunismo, vamos, cuando yo les digo, muchachos, la Guerra Fría se terminó en el 89. No, pero yo creo que es válido a veces tener un poco algunos pensamientos. Ajá, y justo, digamos, en esa línea de que es válido tener, digamos, dos visiones distintas, pues en el país, digamos, ¿de qué forma consideran ustedes que justo esas dos visiones distintas pueden aportar al panorama político que se viene ahorita con el nuevo gobierno, por ejemplo? Ya, como te digo, creo que las visiones son iguales, o sea, somos empresarios. Uh-huh. ¿Qué queremos? Utilidades. Netas. Exacto, totalmente. Número uno, ¿qué queremos? Plazas de trabajo, ¿verdad? ¿Qué queremos? Pagar impuestos para que tengamos mejores carreteras. Con resultados. ¿Qué queremos? Salir de la jaula de oro, lo llamo yo. O sea, no podemos seguir en ese rollo de que te vas al puerto y solo en tu casa. Y eso no se desarrolló nunca. Y ves El Salvador y ves Costa Rica y la gente llega al puerto o a la costa y lo menos que hace es estar en su casa. ¿Quieres ir a Río Dulce? Pucha, empezaste a tener helicóptero o avioneta porque está dura la ida. Entonces, sí, pero tengo la casa en Río Dulce. Yo tengo mi finca, tengo mi casa en el puerto, pero la puedo usar como yo quisiera. Puedo llegar a Cancún, a mi casa, como están los mexicanos. ¿No? Tengo que llegar a evitar cuates y encerrarnos, muchachos, porque no vas a salir al puerto de San José porque te van a robar. Y la gente está con muchas necesidades y está con mucha pobreza. Entonces yo creo que la visión es la misma. Es un enfoque empresarial donde tenemos que desarrollar nuestras empresas, hacerlas más grandes, hacer que todos nuestros empleados tengan más poder adquisitivo y que esto pague impuestos para que, ojalá, el Estado nos responda.
Sí, yo creo, Rodrigo, es bien interesante escuchar eso porque, a ver, yo creo que tradicionalmente, como mencionas, creo que el sector privado en general pues tiene siempre una visión de desarrollo para el país, tienen distintas ideas. Yo considero que incluso en una gran medida el sector privado tradicional, digamos encabezado en este caso por CACIF, ha tomado también medidas para tratar de modernizar y es válido, como mencionábamos, tener pues una visión a veces un poco distinta, pero yo sí he visto, y te lo digo, eso es más tal vez como en redes sociales, yo he visto que han tratado de posicionar muchas veces al CNE de una forma muy confrontativa con lo que sería el sector privado tradicional, y no de parte de ustedes realmente, yo lo digo de terceros, ¿verdad? De que lo perciben de esa forma y tratan de volverla una cuestión de confrontación. Digamos que, ¿cuál sería tu visión en relación a eso? Porque sí lo he visto bastante, la verdad. Yo también lo he visto y lo hemos vivido. Esto es un espectro, o sea, yo creo que aquí hay un espectro de ideas, hay un espectro de pensamientos en ciertos temas y hay ciertos temas más controversiales que otros donde podemos dividir en ese espectro. Y entonces tenemos, obviamente, probablemente algunos pro CNE muy radicales, ¿verdad? O sea, sí. Y radicales que, o sea, incluso hemos tratado de filtrar eso, ¿verdad? Decir, esa no es la visión de CNE. O sea, aquí no es confrontar al sector privado que por muchos años ha generado empleo, que por muchos años tiene al país en estos momentos. Claro, es una visión mucho más pragmática, realmente. Sí, o sea, no. Pero en la radicalidad, y también está el otro lado, ¿verdad? Que tenemos algunos que dicen, nosotros deberíamos unirnos, vamos a pedirles cita y pedimos que seamos ya parte de ellos. Entonces los dos extremos, les digo yo, ni aquí ni acá, porque ellos tienen esta visión y ellos están ya consolidados, ellos tienen otros estandartes y probablemente lo que nosotros estamos viendo pues no cuadra, pero que si compartimos la misma visión empresarial, podemos empujar al país. Entonces, yo me he dado cuenta que en la radicalidad no hay ideas y eso entorpece y pierde el tiempo. Lo mismo en la ideología, ¿no? Estás a izquierda y que yo soy full derecha, vos no pensás, vos solo estás haciendo bulla y ese ruido hay que disminuirlo y las redes sociales cuesta disminuirlo. Sí. ¿Pero por qué cuesta? Porque a nadie se le ha ocurrido decir yo ahora silencio, ya no bloqueo. Sí, silencialo. Y ahí el ruido se apaga. Yo sí bloqueo. Es que a veces el ruido es como una novela. Sí. El ruido dice uno, está alegre la cosa, pero a veces sí hay necesidad de bloquear a los radicales. Sí. Bueno, Rodrigo, digamos, hablando un poco acerca de ahorita con el cambio de gobierno y todo, ¿qué piensan? Digamos, piensan tener un acercamiento, ¿verdad? Con el presidente electo, ¿verdad? Piensan también que es necesario, digamos, mandar ese mensaje de diálogo y consenso también entre distintos sectores. Yo creo, y lo hemos hablado en varios espacios, que este gobierno ya con la barrera muy alta, ¿no? Mucha gente está a la expectativa de esos cambios que va a querer hacer Bernardo Arévalo, sobre todo pues por su discurso frontal en contra de la corrupción. Pero digamos, ¿cómo ven ustedes ese mensaje que él debe mandar, sobre todo con temas con el gabinete, por ejemplo, que decía Richie, ¿verdad? ¿Qué sectores deberían de ser incluidos? ¿Ven ustedes también ese mensaje de unión en torno a cómo debería manejar el nuevo gobierno esta transición? Está complicado. Nosotros sabíamos que esto se iba a poner más complicado, no tal vez como hoy, porque sí hoy se puso muy tenso en la situación, más con esto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Está súper tenso. Entonces decidimos aprovechar el tiempo y estuvimos haciendo cabildeo para podernos reunir con el binomio y con algunos diputados. Hicimos un almuerzo ejecutivo muy práctico, en donde lo primero que nos dijeron es entendemos que aquí no tenemos que hablar, ¿verdad? O sea, Hernando dijo, tengo que hablar, convencerlo, ¿verdad? Así como que tengo que ser político. Y dijimos, no, por favor, déjenos presentar al CNE. Y tuvimos el chance de poderle presentar nuestros 5 ejes que hemos estado hablando aquí: infraestructura, gobernanza, presentarle detalle en una cosa flash que es una idea, porque esto hay que elaborarlo mucho más. Entonces, hoy vemos muy difícil esto, ¿verdad? Hoy, ¿cómo podemos acercarnos hoy al binomio? ¿Cómo
lo vemos difícil. O sea, hoy ni siquiera la prensa está pudiendo atender. Obviamente, yo estuviera con miedo, pues, o sea, si me decís que Colosio, yo sí viví esa época y fue horrible. Hay una película, tienen que ver, es horrible. Y a eso es un impacto altísimo y nos pone a Guatemala como esa época de México. Para ya hablando más en positivo de la transición, yo creo que la línea, ¿verdad?, está en el sótano 20. O sea que para Bernardo Arévalo y Karina Herrera no debería de ser muy difícil. Ellos lo han dicho, es un gobierno de transición. Queremos sentar ciertas bases. Con poco van a lograr hacer ese cambio que queremos. Es decir, sí, ya se percibe. Porque está muy baja la línea de esta meta que queremos. O sea, no fue como lo agarró Jimmy Morales, que uno decía, bueno, como lo agarró Yamatei, y más. Es que está hasta abajo. O sea, yo me acuerdo cuando salió Sandra Joel del Ministerio de Relaciones Exteriores. Dije, o sea, yo me acuerdo de eso, era una fatalidad total. O sea, era una pena ajena estar oyendo cómo nosotros nos estamos viendo en las relaciones internacionales. Y después ya viene Yamatei y con poco que hizo Pedro Brolo, como que lo puso ahí al tiro y después se perdió. El Ministerio de Relaciones Exteriores es un lobista afuera, ¿verdad? Entonces otra vez, ¿verdad?, los ministros que van a llegar tienen que dar la talla. Y con poco, con honestidad, con esa preocupación de decir vamos a parar un poquito las cosas, lo vamos a lograr. Y algo muy puntual es el flujo de caja. O sea, si tenés 107 mil millones de quetzales a tu poder y lo parás y lo dejas de guiar hacia diputados corruptos y todo esto, creo que la sensación va a ser fácil percibir. No, y digamos, y usted consideraría que es importante, porque se ha hablado mucho ahorita, cabal, de esos acuerdos o consensos para favorecer la gobernabilidad, por ejemplo. ¿Usted sí considera que es muy importante que Bernardo Arévalo se apoye de cierta forma con el sector privado, ampliamente hablando, justamente para encontrar esos puestos, direcciones, y no solo eso, sino sentar agendas realmente de infraestructura y demás? Porque nuevamente, obviamente creo yo que son discursos bastante radicales de personas que dicen que no, que Bernardo Arévalo no debería pactar, no es pactar realmente, sino encontrar consensos con el sector privado. Digamos, ¿cuál es su percepción sobre eso? Mira, si no hace consensos con el sector privado, no va a tener flujo de caja, ¿verdad? Se van a venir las empresas abajo, pueden haber riesgos de falta de inversión. Yo estaba viendo un artículo de Fundesa, 27% de los impuestos viene de las importaciones, del IVA. De las exportaciones es el otro 20%. Y ves ahí gasolina y otras cositas así chiquitas. Entonces sí tiene que entrar en consensos para gobernar. Mientras se da la formalización del trabajo, ¿verdad? Todos pagamos IVA y podemos decir no, que el IVA, pero anda a ver el IVA que paga el sector informal. O sea, no llega a ese nivel. Entonces, ¿quién pagamos impuestos? Todos, pero el sector privado más importante. Sí, es cierto, aporta más. Y por eso, ¿verdad? Por eso la Superintendencia de Administración Tributaria hoy en día ahí sí tiene la barra alta. O sea, si va a escoger a un superintendente, Bernardo Arévalo, en unos años, no sé, o que no sé si lo escoge él, pero... Incluso no, dijeron que por el trabajo que ellos habían percibido como positivo que había hecho la actual administración de la SAT, que no pensaban realmente cambiar al superintendente en este momento. Atinadísimo, o sea, ¿y cuál fue la visión buena de Yamatei? Que yo siempre trato de hablar algo positivo para que no solo... Sí, es cierto, es la verdad, yo creo que... Solo hablar cosas malas de Guate es aburrido. Entonces la visión positiva que tuvo él es decir, necesito plata y que esto funcione y me quedo bien con el sector privado, la SAT tiene que ser eficiente. Tuve una comunicación con el superintendente en diciembre porque se paró una semana la aduana, del 15 al 22. Nosotros teníamos 2 contenedores para las tiendas. Entraron entonces el 23. A última hora, perdimos. Y sí, nos comunicamos, pusimos un comunicado fuerte. Esto no puede seguir haciendo. Y entonces hablé y me dicen, Rodrigo, tenemos softwares del 2000. Tenemos computadoras obsoletas. Y esto entonces, y recibimos hackers más que el Pentágono. ¿Verdad? O sea,
Si no, ya estamos llegando al final de la entrevista, Rodrigo. Gracias por acompañarnos y creo que eso que mencionas de buscar esos acercamientos también con el sector privado organizado va a ser positivo. Creo que ellos ya están haciendo pues muchos proyectos que se relacionan mucho con lo que estás mencionando, temas anticorrupción, temas de infraestructura. Creo que ahí pueden encontrar, digamos, canales de apoyar los esfuerzos que han estado haciéndose constantemente y que ahí están para continuar trabajando, ¿no? ¿Algún último comentario o reflexión que quieras enviarle a nuestra audiencia aquí hoy? Cambiando un poco el tono de los políticos que han estado sentados ahí. Ya segunda vez que ya no tenemos políticos y ya se respiran otros aires. Ay, sí, mejor. Ya no mienten tanto los Muchas invitados. Ay, no. Sí, la política es desgastante, pero es bonita. Sí. Todo es político, entonces eso, creo yo, que un mensaje, felicitarlos porque la verdad es que he oído muy buenos comentarios del programa, las entrevistas que he visto han sido muy atinadas, o sea, y las preguntas creo que vale la pena y les agradezco porque para nosotros es una oportunidad de hacernos ver quiénes somos en carne y hueso, no solo un Twitter, no solo un comunicado. Veo que tienen una audiencia igual de joven que fue la que cambió el rumbo del país. Entonces felicitarlos porque creo que esto ha servido para informarlos, ha servido para que se den cuenta quiénes son los candidatos. Y lo que estábamos hablando, la entrevista de Bernardo aquí, ¿verdad? O sea, fue muy, muy prometedora, muy tranquilizadora para muchos que creemos o creíamos o que estábamos en la situación de decir va a entrar el comunismo. Y eso obviamente lo tiene que demostrar, pero creo que para fines de presente eso era lo que necesitábamos, ¿verdad? Entonces yo hablaba con mis amigos y cuando fue la segunda vuelta, los resultados y todos así, pero si nadie votó por él. No, es que nosotros ya tuvimos la oportunidad de poner presidentes. Yo vengo votando desde el 96. ¿Sabe? Nosotros ya tuvimos la oportunidad. Cuando nacimos. Sí. O sea, nosotros no vamos a poner a este presidente, nosotros no vamos a hacer el cambio, pero sí nos podemos unir. Entonces eso, felicitarlos y agradecerles por la oportunidad. Rodrigo, el agradecimiento a usted por habernos acompañado hoy en Hijos de la Gran Patria, el agradecimiento también a José, Richie y Pau también, y por supuesto a nuestra audiencia, la invitación como siempre a no perderse todos los jueves Hijos de la Gran Patria y por supuesto a quedarse en sintonía de Canal Antigua y no perderse el análisis de las 8:45. Que tengan una muy feliz noche, nos vemos pronto.